Bueno, empezamos con nuestro armado ultra low cost, ultra barato, con nuestro procesador Intel Core 2 Quad a 2,30 GHz de velocidad. Este es un procesador del año 2007 y lo ponemos en esta motherboard que es del socket LGA 775, que en su momento, como vemos, era gama alta ya que soportaba hasta 8 GB de RAM DDR2. Me hubiera gustado ponerle 8 GB de RAM, pero bueno. Solamente teníamos 7 GB de RAM, 3 módulos de 2 GB y uno de 1 GB. La verdad que estéticamente igualmente las RAMs son preciosas, me quedaron muy lindas, muy estéticas. Así que la verdad que con eso no estoy disconforme. En lo que sí el disipador, bueno, tomamos la decisión de usar el disipador de stock. Después van a ver que lo cambiamos porque se habían roto unas patitas atrás y no se quedaba bien pegado con lo que sería el procesador y calentaba. Después como fuente de alimentación usamos la misma que usamos en un video anterior, una Aurox de 500 watts, que la verdad que por estos armados simples viene bárbaro, ya que no consumen mucha energía como tal. Vamos a usar de vuelta la RX 550 como placa de video, ya que tampoco consume mucho, entonces poner una fuente con más capacidad no tendría mucho sentido. Para este armado viene bárbaro. No tiene certificación. Yo siempre recomiendo usar una con certificación, pero bueno, en este caso, la verdad que no pasa nada. La madre era bastante grande, casi se me queda corto el gabinete, pero bueno, ahí vemos que muestra un poquito lo que sería el nuevo disipador. La placa de video RX 550 es preciosa. Y bueno, ya acá casi que estábamos terminando el armado, faltaba solamente conectar un par de cables. La terminamos. Ah, y me faltó agregar que metimos en un disco sólido de 240 y un disco HD de 1 TB. Bueno, ahora pasemos a lo que todo el mundo quería ver, el rendimiento de esta computadora en juegos. Así que estamos probando el GeForce 2014, que la verdad que funciona bastante bien, arriba de los 30 FPS. Casi igualmente no le hacía cuello de botella, en muchas partes sí. El procesador se queda muy corto, pero por una experiencia de 30 FPS, la realidad es que va bastante bien. Lo que sí, las temperaturas no se observan muy bien en el video, pero estaban bien. No llegaba nunca a los 60 grados, así que este juego está totalmente aprobado para jugar en esta computadora, al menos a 30 FPS. Y bueno, pasamos al Left 4 Dead 2, que es un juego bastante viejo ya igualmente, que del 2009 lo dejamos en los gráficos a todo lo que daba en 1080p. Estaba jugando con una mano, así que se me complicó un poquito. Acá sí, la verdad que por momentos sí había mucho cuello de botella, pero vimos que la GPU estaba al 100%. eh, la verdad que el juego no le cuesta a la máquina, anda muy bien. Obviamente si le bajamos gráficos podríamos dejarlo a 60 FPS estable, pero la idea era exprimirlo a todo lo que daba. Era sacarle todo el jugo a esta gráfica. La verdad que el Left 4 Dead anda perfecto, no se tilda en ningún momento, no tiene un bajón significante de FPS, así que está totalmente aprobado este juego. Bueno, ahora pasamos a un juego que gráficamente es muchísimo más pesado que los anteriores. Ahí vemos que lo dejamos en gráficos no tan bajos. En lo que hacían los preajustes no lo mostré, pero obviamente está en rendimiento, está lo más bajo que da. Pero los demás ajustes no los dejamos tan bajos. De hecho, te diría que muchas veces está en alto en lo que sería alguna parte determinada de la configuración. Y el juego anda perfecto. Para una experiencia 30, 40 FPS, anda excelente joya. La verdad que me sorprendió este juego, no pensé que iba a andar tan bien en esta computadora, teniendo en cuenta que es un juego muy pesado y bastante actual. Es un juego de hace 4 años y teniendo en cuenta que el procesador desde el 2007, la verdad que es sorprendente que pueda mover este juego. Teniendo en cuenta que ni siquiera está usando en este momento el 100% del CPU. La verdad que el juego funciona excelente, no tiene lagazos como tal, no tiene un bajón significativo de FPS. Muy pocas veces bajó de los 30 FPS. eh, Así que la verdad que es una experiencia, la verdad que muy buena. Ni siquiera forzándolo andaba lento, casi siempre andaba a más de 30 FPS. Se podría decir que sería como si estuviera jugando en la Play 3. Ahí bajó un poco de los 30, pero la verdad que
Muy pocas veces bajaba de esos FPS. Y aunque bajaba de esos FPS, en ningún momento se tildaba el juego, sino que andaba fluido. Obviamente, si es de tu interés jugar a 60 FPS, esta computadora no sería la elección, pero la verdad que te corre muchísimos títulos. Te diría que la mayoría de títulos actuales te los corre, obviamente a gráficos muy bajos y a 30 FPS. Bueno, ahora lo hago directamente con el Mortal Kombat X. La verdad la configuración se la dejé todo en bajo. Así funcionaba lo mejor posible. Dejé directamente el Mortal Kombat X y no el 11. Pues la verdad creo que gráficamente no le va a alcanzar para correr el Mortal Kombat 11. Pero por lo que vemos en el Mortal Kombat 10, la realidad es que funciona bastante bien. Te diría, no tiene una experiencia fluida de 60 FPS. Pero como digo en los anteriores juegos, no se tilda, no tiene lagazos. Es decir, el juego anda fluido. No son 60 FPS, pero el juego anda fluido, la verdad que se puede disfrutar muy bien. Yo ahí me había puesto a jugar y no... Si no me decían, la verdad que ni notaba el bajón de los FPS, pero ahí vemos ya que este juego sí que le hace mucho cuello de botella. El procesador con la placa de video. Nos damos cuenta que a veces la placa de video está casi al 50%, ahí está el 5, el 15. La verdad que a la placa no le estaba costando nada y al procesador sí que le estaba costando bastante. Pero bueno, igualmente no creo que sea un cuello de botella tan bestial como para no hacer este armado. Ahora pasamos a otro juego del 2020 que es el Fall Guys. Este lo dejamos en casi todo bajo. Creo que dejamos toda la configuración en bajo. Y la verdad que funciona como todos los juegos anteriores bastante bien. Sin llegar a los 30 FPS. No es una computadora a la cual llegues a los 60 FPS fácil. Pero sí vas a llegar a los 30 y pasarlos muchas veces. Así que la verdad que este juego anda bastante bien. La verdad que para el Fall Guys no es necesario tener tampoco 60 FPS estables. Te diría que si querés que sea totalmente estable lo pongas en sincronización vertical 30. Pero la verdad que así funciona bien, no tiene bajones exagerados de FPS, anda siempre súper estable, fluido. No, obviamente no llegando a 60, no se ve como una experiencia de 60 FPS, pero bueno, vemos que también, como siempre, da un poco de cuello de botella, pero no es exagerado. La verdad que esta configuración de computadora para low cost puede jugar muchísimos títulos. Te diría que hasta nuevos, este juego del 2020, el Resident Evil 3 de 2020. Obviamente juegos que no tengan un mapa muy grande como para que se agobie el procesador, ¿no? Entonces, o sea, diría juegos que exijan un poco más a la gráfica, tendría que ser. Pero la verdad que igualmente no se queda corto el procesador, anda bastante bien. Justamente la prueba de fuego, que sería el GTA V, que si bien no es un juego recontra exigente, yo creo que para un procesador del 2017 sí sería muy exigente porque es un juego de un mapa abierto que tiene muchos NPC de fondo. En este caso lo dejamos todo en bajo, pero igualmente por ahora vemos que los FPS no van mal. El CPU vemos que está sufriendo muchísimo, está al 100%. No está muy caliente, no suele calentar mucho. Debe ser por la disipación igualmente, por la pasta térmica. Está todo bastante nuevo. Pero por acá vemos que anda bien, anda fluido. Te diría una experiencia de Play 3, como te dije en el Resident Evil 3. Te diría un poco mejor porque está a 1080p. Eh, Hasta acá funciona bastante bien. Por lo general, siempre que subís al auto te funciona más lagueado porque va pasando el mapa mucho más rápido. Los NPC se ven mucho más rápido, los objetos se mueven, pasan. Entonces al equipo le cuesta más. Ahí vemos que tuvimos un pequeño bajón de FPS y más tarde vas a ver que ahí no cargan las texturas. Mira, esto puede ser ya sea porque le está costando mucho el procesador o por un tema que está instalado en un disco duro HDD, no en un disco sólido. Yo creo que si lo ponía en un disco sólido, quizás esto no pasaba, pero no estoy seguro realmente y no hice la prueba. Pero yo creo que en un disco sólido esto iba a andar mucho mejor.
La verdad que como en FPS no funciona mal, pero la verdad cuesta en que carguen las texturas. Yo creo que con un disco sólido va muchísimo mejor. Y la verdad que GTA V no está aprobado, claramente. Bueno, la verdad que como conclusión podemos sacar que como PC ultra low cost, si vos conseguís estos componentes baratos, la verdad que es una PC que vale bastante la pena porque te puede llegar a correr muchísimos títulos, hasta títulos actuales como el Resident Evil 3. Tendría que probar el Resident Evil 4, la verdad que no, yo creo que no va a correr como el Resident Evil 3, pero puedes jugar casi todo, menos juegos así. Yo creo que un shooter no lo podría jugar. El GTA V, que es un juego de mundo abierto, es complicado. Yo creo que quizás si lo pones en un disco sólido va mejor. No tiene bajos FPS, es decir, llega a 30 FPS, pero la verdad que muchas veces las texturas se ven como plastilina. Y como te dije, cuando manejas, los FPS bajan. Pero bueno, como si los conseguís baratos estos componentes, yo te diría que es un buen armado. O si ya tenés un Core 2 Quad y no tenés una buena placa de video, te falta RAM. Y la verdad que es algo que si lo conseguís anda bien, pero si no lo conseguís barato, muchas veces puedes conseguir estos componentes más nuevos al mismo precio y la verdad que yo creo que no vale 100% la pena si es que no lo conseguís a buen precio.